Por un lado, el pequeño Teplisario legendario. Por otro, Pakal, el jefe de los Vástagos Lego. Comience este enfrentamiento ahora. Pero primero, ¿cómo llegamos a este punto? Ve a los vástagos y busca pistas sobre el aumento del volcán. Básicamente, esto es parte de esa misión de mundo en el que ayudamos a nuestro compañero Saurio, que por alusión a un chiste lo llamé Pikachu, XD, en el que hacemos puzzles, enfrentamos a un supuesto Geo y también caminamos como el pequeñín. Pero primero, y el foco principal del video, tenemos que enfrentarnos a Pakal para avanzar en esa travesía, que es lo que se va a hacer en el video de ahora. Luchar contra mí demuestra tu fuerza de movimiento más allá. Exacto, Pikachu, yo te elijo. La zona de duelo de los vástagos está detrás de la montaña. Esa quest haré luego. Adiós, Pakal, Pikachu, nos vemos luego. Salto de fe. Varios días después. Ahora sí. Pakal, derrota a Pakal. Pikachu. Oh no. A ver, Pikachu contra Pakal. Es obvio que tendría que derrotar yo a su Teplisario y Pikachu a Pakal. Uchu, F8, pero y el objetivo es que Pikachu lo haga. Pikachu contra Pakal, pelea infartable. Wow. Wow. Wow, cabezazo. Están midiendo. Tremendo. Wow, oh no. Pero Pikachu no sabe entrar. Pum, y le mete cabezazo. Oh no, pero le dio un patadón. Pero el Pikachu se prepara para lanzar un ataque. Recibe una patada, doble patada, tres patadas, tres golpes. Pero aún así Pikachu ni se muta. Ya hace su combo, su ulti. Pikachu está teniendo una estrategia. O una idea. ¿Dónde está yendo Pikachu? Ah, mira, se reseteó. Oh, va a volver a lo máximo. Reseteó sus valores, su estado, todo para estar sin ningún daño. Dejando a Pakal con todo ese daño acumulado. Pikachu no puede ser derrotado. Exacto, por eso. Pikachu podrá derrotarlo. No estoy seguro, pero yo ya he decidido que Pikachu se va a derrotar todo él solo a Pakal. En alguna de estas sería como en miniatura. Oh, Pikachu. Fallecido. Está reseteando. Pikachu reacciona. O no, se ha quedado en un flashback. ¿Será que necesita que alguien le llegue ayuda? Pero yo en ese momento no sabía de cierto dato. Un dato que a causa de este mismo hacía que fuera imposible para Pikachu vencer a Pakal por sí solo. Ah, su madre. Esto supongo que es lo que pasa cuando un aliado no detecta a un enemigo. O sea, si no golpeas el enemigo, el aliado no se da cuenta de que este es enemigo. Entonces no ataca. Mientras tanto el enemigo sí sabe que es a quién atacar. Y bueno, ahora ya su agro es activo para mí. Tienes razón, rompió Kachira. Kachira, no es su turno. Sí, rompió a la bebé. A ver, supongo que toca un toquecito. Ahora sí, Pikachu entró a la acción. A darle de nuevo. Pakal. Está Pikachu. Ah, mira, y sigue con el mismo daño. Ok, le hice mucho más daño, pero bueno. Ya Pikachu detectó. Pikachu no detectó nada. Ahora sí detectó que es enemigo. Vamos, Pikachu. Es enemigo, ataca. Ah, rayos. Rompí a Pikachu. Ahora sí, Pikachu entra a la acción. Ay, finalmente. Cabezazo. Ok. Técnicamente Pikachu sí se puede solear a Pakal. En teoría. En práctica sabemos que no, porque luego llega un punto en el que no detecta a Pakal como enemigo. Y de nuevo tengo que... Ya lo detectó como enemigo. ¿Qué pasaría si le pusiera todos los debuff y Pikachu? Uy, ya sé.
maximizar el daño de Pikachu. わらわは日に千里をかけ剣女盤石。行くぞテアどよめく進学火炎を刻め Ok, pensaba que Pikachu tendría más baja de resistencia, pero... Ahí está, no... 岩山八九。 Ok. Sí, la bajada de resistencia le afecta. Pikachu hace más ataques, está haciendo ataques más fuertes. Aunque... Ah, rayos, siento que podría haber un Theorocraft de esto, lo cual sería raro, pero es como que... Esas cosas cuando uno tiene... Hace con poca resina. 難攻不落。 ¿Cómo maximizar el daño de tu amigo Saurio para que one-shotea a un NPC? Considerando la cantidad de jugadores que hay en Genshin, estoy seguro que a alguien se le ocurrió algo así también. O de cuentas que van a ver en Genshin. ¿Cómo era la bajada de Shiron, de resistencia en Shiron? Es como un Pitbull peleando contra el Chihuahua, puede ser. De momento puede que sí. ¿Será que el juego detecta que daño como tal no? Pero o sea, un debuff cuenta como daño bajado de resistencia de Chun-Li. Porque de momento no le estoy haciendo daño ni con los pilares ya que están lejos. Y aún así Pikachu sigue atacando. Aunque claro, puede que pase... Tenemos que esperar un rato más para ver si es que Pikachu sigue atacando. La bajada de resistencias cuenta como indicativo de agro para que Pikachu ataque. No. F, sí, F. Le afecta la bajada de resistencias, pero Pikachu no detecta que esa bajada de resistencia sea como un ataque. Ah, rayos. O sea, sí o sí le tengo que golpear para que incite el ataque. A ver. ¿Cuánto doy con Chun-Li? 1000 y tanto. Pikachu, ataca, ataca, ataca. Si uso la E de Diona, ¿Pikachu tendría escudo? Ahora que me lo planteo. Aunque claro, el escudo de Diona también hace daño. Pero ¿cuánto daño hace? Y soy yo, Pikachu desapareció. Se aburrió. Ah, Fox se aburrió. 1, 2, 3. いざ。 No sé, pero lo que no sé es si me voy de lejos, pero muy lejos, acá vuelve a reiniciar su vida o no. A ver, probar. Lo bugueé así un poco, sí. Se reinició. Ah, se reinició. Bugueé el juego, what the fuck. Bueno. Acá no sufrí daño. 修風幸運を期す Ape. Ok, pagar esa por allá. 岩山八九。 Ok, ahora sí queda para acá. Ok. Pikachu solearse a Pakal de nuevo. No sé, creo que le hice un poco de daño más, pero... Intento número 2. 21 minutos haciendo este, pero lo vale. A ver, porque quiero ver cuánto hace Pikachu. No, sigue siendo 1075. O sea, estoy haciendo algo mal de la bajada de resistencia. Estoy haciendo algo mal con la bajada de resistencia porque no baja más. O no sé cómo hacer que baje más. Así es Pikachu, enemigo. El mito de Pikachu puede enfrentarse a Pakal, la respuesta corta, no. Pikachu le puede hacer daño, pero el problema es que llega a un cierto punto en el que si no detecta que el jugador ha hecho daño a un enemigo, Pikachu se queda en un estado de sin nada que hacer. Porque ahorita lo vemos atacando a Pakal, concentrado, preparado. Pero luego de una cantidad de tiempo después, deja de hacerlo y se F. Pero bueno, de momento, la épica batalla. El Teplosaurio legendario, que incluso tiene características que le diferencian de otros, y el jefe de la tribu. ¿Podrá evolucionar Pikachu? ¿O se quedará AFK sin hacer nada?
Está tratando de moverse y regresar porque Pakal lo movió. Se ha quedado en un ring. Ah, o sea, si salgo... Y se reinició la vida. Hola, acá tratando de probar cosas. A ver, acá se puede quemar, sí. Oh, espera. Ok, yo pensando que me aburriría con que Pikachu por dar. Segunda teoría, ¿puede Pakal morirse que por quemadura sin yo hacer nada? Porque sí está haciendo un daño continuo. Oh, rayos. Entre la quemadura de la antorcha y la asistencia de Pikachu, Pakal va a ser derrotado. Derrotando a Pakal sin moverse, sin hacer nada. Triturando Pikachu. En Impact Surprise, exacto. Este es comportamiento sin resina 101. Descubrimos que pasado un cierto tiempo no hace daño, pero ahora hay un nuevo factor a esta ecuación, la quemadura de las antorchas. Ok, mira, ya entiendo. La quemadura hace que Pikachu detecte que Pakal es un enemigo. ¡Ah, rayo, no! Que Pikachu es un enemigo. Pikachu sabía que por sí solo no podía derrotar a Pakal, así que gracias a la antorcha, él puede llegar a derrotar a Pakal. Se puede. Porque antes habíamos hecho de que solamente Pikachu atacando. Pero tras un periodo de tiempo Pikachu dejaba de atacar y se quedaba como que en plan se quedaba en un lado. Pero ahora, si hacemos que la antorcha hace el papel de que yo lo esté atacando para que el aliado, que en este caso Pikachu, siga atacando al enemigo, que en este caso es Pakal. Yo puedo hacer esto de derrotar a Pakal sin hacer daño. Oh, pero ahora que lo hizo, la baja de resistencia de Chun-Li. ¿Le aplicaría la quemadura de la antorcha o no? O si aplica 118, antes era 101. Nice. No, en serio, con razón es el Arconte. Si te dan un logro de que eso de derrotas sin siquiera. Sería tremendo que haya un logro así, pero lo dudo. 17 de daño más. Y bueno, con Pikachu... Ok, lamentablemente he apagado la antorcha a la derecha. Nunca te habías alegrado por 101 de daño. Exacto. Pero no es solo uno, es continuo. Al menos es una cosa bonita. O sea, porque si fuera 101 de daño por solo un segundo, te diría... pero se le aplica constantemente. 118, 118, 118, 118. 118. Y cuando eso piensas que es muy poco, Pikachu te ayuda con 1975. Usando elementos de mundo abierto, puedes hacer que el aliado detecte que este es un enemigo. Lo que sí tendría que ver si, o sea, como una especie de tier list de personajes que ayuden a hacer algo así. Porque aparte de Chun-Li, pensaba que Xiaolonen podía, pero no hacía mucho. Y mira, ahora que le hemos quitado más de la mitad de la vida, empieza a usar martillo. O sea, es como que ha entrado en una segunda fase. O sea, esto es como decirlo, de esas cosas que uno se pierde cuando one-shotea al enemigo rápido. ¿Qué otras animaciones le han hecho los desarrolladores? Es viable. O sea, sin tocarlo, usando la antorcha como activador de hacer daño. Y de vez en cuando cabezazo de Pikachu se puede hacer. Sí, pero esta vez la antorcha es el principal DPS. Pikachu está soportando la antorcha. Y aunque no estoy haciendo daño, para acelerar el proceso estoy a la bajada de resistencia del juego de Chun-Li. No estoy haciendo daño, solo estoy facilitando el proceso, que se puede, ya estamos viéndolo, pero demoraría un poco más. ¿Te imaginas que esto por alguna razón le sirva para un R chiquito en plan? Oh, rayos, Pakal está muy fuerte, pero no quiero bajar mi nivel de mundo. ¿Cómo que debe haber una forma? Y luego encuentra este vídeo. Oh, qué horror. Razones para tirar por Chun-Li. Su escudo, no. La bajada de resistencia para tu atacar, no. La bajada de resistencia para que tu Saurio viva una antorcha. Dale, NPC. Pakal es el enemigo de Pikachu, no el mío. Hay gente que lo derrota de tal manera. O sea, hay gente que ha hecho esta misión de enguía. Hay gente que se ha hecho en plan de un ataque. Pero ¿cuántas personas de todos los jugadores de Genshin han decidido voy a deletear a Pakal con mi Saurito, con mi Saurio chiquito? Que tras probar un par de veces nos dimos cuenta de que no funciona. Pero ahí entró, o sea, porque uno necesita atacar para que el Saurio siga atacando. Pero ahí entró un elemento desconocido tras algún par de intentos, la antorcha. Y gracias a la antorcha, ¡pum! Lo one-shoteó. Lo hizo, Pikachu se lo ganó, se lo deleteó a Pakal.
No, has perdido ante Pikachu y a una antorcha, Pakal. Fue un combate magnífico. Bonitas palabras, Manku. Pero eso es todo lo que tenías. ¿Por qué no pruebas? Exacto. ¿Por qué no lo prueba también? ¿Por qué no hace que se queme con una antorcha y que el saurio chiquito se lo derrota? Mira, ese saurio chiquito que está ahí a lo lejos también quiere hacerlo. Yo te puedo deletear, Manku. Gracioso. Pero me tengo que rechazar su petición. Él sabe que ese saurio chiquito de allá al fondo podía deletearlo. Con una antorcha o una ráfaga de viento. Qué aburrido, qué peleas. Por ser algo de eso, verdad. Tú tampoco te quedas. Pero solo estaba calentando. Ah, bueno, fue bonito. Fue bonito. Oh no, el barracón ha sido Pikachu. Él decidió usar la antorcha para derrotarte, Pakal. Exacto. Yo confío en Pikachu. Se puede solear cualquier NPC. Derrotarlo con personajes, nada. Derrotarlo con mi saurio y una antorcha. Ah, bueno. Las leyendas de los seres legendarios.